mano. Levánteme la mano, ¿cuántos han traído celular en sus bolsas? Levánteme la mano. Todos tienen celulares. ¿Quién no tiene celular hoy? Entonces, por favor, apáguemelo por 35 minutos. Apáguelo, tómelo. Yo no lo veo que lo apague. Tómelo y lo apaga. Lo otro, en segundo lugar, por favor, le pido encarecidamente que si va a comenzar a oír el mensaje desde el principio, me atrevo a decir esto porque he andado en diferentes lugares enseñando la palabra y a las personas, la mayor parte les gusta el emocionalismo. Hay personas que después de la alabanza, después de adorar a Dios, se salen y ya no escuchan el mensaje. Entonces eso es falta de respeto, no a la persona a quien va a enseñar la Biblia, sino al Señor mismo. Porque el que menosprecia la palabra está menospreciando su alimento si es cristiano, y si es amigo está menospreciando su salvación. Porque a través de la palabra se define a dónde va a ir a parar nuestra alma en el futuro, dependiendo de lo que hoy determinemos. Así es que pido a las personas que van a estar aquí adentro, no moverse. Si usted va a estar acá en el interior, culmine hasta el final. Ahora, le voy a decir esto, yo quiero ser muy claro cuando me invitan. A mí me interesan las personas que están aquí adentro. Porque si alguien, a no ser que ya no hayan sillas, ¿verdad? He ido a lugares en donde hay personas que me dicen, ¿y por qué no invita a las personas que están afuera? Porque si alguien tiene interés, tiene que entrar aquí adentro y aunque sea en el suelo, sentarse, porque hay un interés en la palabra del Señor. Así es que vamos a orar para recibir el mensaje de esta noche. Le voy a pedir por favor que cierre sus ojitos, incline su rostro. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, en esta noche te damos las gracias por concedernos una vez más el grande privilegio de poder abrir tu palabra para poder enseñarla a los que hoy acá nos hemos abocado a este recinto donde los pastores han hecho esta actividad evangelística. Señor, pido tu respaldo en el nombre de Jesús, pido que haya una unción moviéndose en medio nuestro para el bienestar, Señor, para todos aquellos que han venido hambrientos, sedientos de tu palabra. Bendícenos a todos, abre nuestros corazones y cautiva nuestros pensamientos y nuestras emociones y haz que hoy tu palabra sea aplicada y que pueda haber fruto, Señor. Extiende tu mano para sanar a los enfermos y a la vez también para fortalecer a los que están débiles en la fe. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, a quien sea la gloria por siempre. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie todos juntos y vamos a leer las Sagradas Escrituras. Abra su Biblia, el libro de Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis 3:10. Vamos a tocar un tema en especial que lleva como nombre las dos características de los que se alejan de Dios. Las dos características de las personas que se alejan de Dios. Si en algo Dios habla mientras esté dando la disertación de la Biblia y al final usted quiere hacerle una invitación a la persona que está a la par suya, porque presenta estas dos características que voy a desarrollar, no dude el hacerlo, hermano, porque va a ser de provecho para la persona, ya sea que está aquí adentro o la persona que está afuera, por no haber el espacio necesario. Leemos únicamente un versículo y tomo como
como base para desarrollar el tema el versículo 10. 3:10 de Génesis. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, por favor. Tome su asiento si es tan amable. Para poder entender este versículo, que nos está hablando de manera literal a los que estamos aquí adentro, los que han compartido la lectura conmigo, necesito recurrir para poder entrar en detalles al análisis de lo que sucedía anteriormente, de lo que se dio en esta experiencia. La Biblia dice que cuando ya Dios hubo creado todas las cosas, es decir, haciendo ahí un intervalo de lo que Él creó en 5 días, a cuando Él habría de coronar su creación con el hombre, que habría de hacerlo a su imagen y semejanza. Entonces, hago ese análisis ahí. En 5 días, Dios crea todo lo que es la flora y la fauna. Al 6.º día, Él crea al hombre, en Él corona su creación. Lo hace a su imagen y semejanza. Pero todo esto que Él creó en 5 días, lo hizo para el hombre, el cual Dios, hermano, colocaría en ese sitio para que éste, revestido de la autoridad de Dios, fuese el administrador de todo lo que Dios había creado. Cuando digo esto, hermano, no lo estoy diciendo por mi propia cuenta, sino que aquí está escrito. El hombre el cual sería colocado en lo que ya Dios había creado, sería como lo que lo rodearía a él de los favores de Dios, porque Dios, la Biblia dice que Dios es tardo para la ira y amplio en misericordia. Entonces, cuando hablamos de la palabra misericordia, nos referimos a la expresión literal compasión. En todo lo creado se muestra la misericordia de Dios, se muestra su favor, se muestra su compasión al hombre mismo. Dios bien hubiese hecho únicamente al hombre y dejarlo en un lugar sin vegetación, sin animales. Pero la pregunta sería, ¿cómo esto se hubiera visto al hacerlo así? Usted puede responderme en su propio análisis personal, por lógica: horrible. Porque si ya la tierra anteriormente, la Biblia lo dice en el capítulo 1 de Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, ¿cómo se dio en esa instancia cuando la tierra estaba desordenada y vacía? Por experiencia, ¿cómo se vería su casa desordenada y vacía? ¿Cómo se miraría un templo en donde no se le han dado los colores necesarios, la pintura, o no hay sillas, o no hay personas quienes tienen ese templo o ese recinto? Se mira horrible, porque las casas o templos o recintos como estos han sido creados para poder albergarlos las personas mismas quienes van a asistir. Un lugar que no se hace limpieza está desordenado. Entonces, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Todo estaba mal. Todo estaba completamente horrible, lo diríamos nosotros. Ahora, si nos basamos en base a nuestro propio análisis, entonces, ¿cómo se habría visto el hombre colocado en un lugar donde no habría flora y fauna? La respuesta sería horrible. O sea que todo aquello que Dios creó en 5 días, por eso es que la Biblia dice que Dios hizo todas las cosas perfectas. Todo lo que Dios creó era bueno en grande manera. No estaba de más ninguna de las cosas que Él hizo. Dios hace todas las cosas
para un propósito. Y el propósito de haber creado todo lo demás antes que al hombre fue para él. Por eso es que cuando ya hubo creado todo y lo coloca, ya el hombre tenía lo que habría de servirle a él, lo cual él habría de cuidar, porque hay que recordar esto, que las personas tienen un concepto errado, erróneo, acerca del trabajo. Hay personas que dicen que el trabajo vino posteriormente cuando el hombre pecó, pero no fue así. Dios mismo colocó al hombre en el huerto del Edén y le dio una tarea, y la tarea es que el hombre tenía que cuidar del huerto, del paraíso, tenía que labrarlo, dice la Biblia, y lo reviste de autoridad. Por eso es que la palabra autoridad en el Antiguo Testamento aparece como la frase en Génesis, enseñorear. Dios le dio la facultad de enseñorear sobre todo lo creado. ¿Dónde no, si él era el representante de Dios? Ahora, cuando ya entonces Dios culmina su creación al sexto día y él descansa, reposa, dice la Biblia, ese reposar de Dios al séptimo día, no es que Dios se haya cansado, porque hay quienes lo malinterpretan también esa frase, dicen que Dios descansó, Dios reposó. La frase lo que significa es que él reposó de lo creado, pero no es que Dios se haya cansado, sino reposó de lo que él había creado. Es decir, Dios no deja de seguir trabajando, Dios sigue activo, porque él es espíritu. Todavía un cuerpo físico se deteriora, se cansa, pero un Dios que es perfecto no se cansa jamás. Entonces Dios sigue trabajando, Dios siempre sigue obrando. Entonces, el hecho de poder mencionar todo esto, que usted ya lo sabe, es como un pequeño repaso para poder entender el versículo que hoy vamos a estudiar, el versículo número 10. Dejamos entonces esa pequeña reseña que usted ya tiene conocimiento de ella y veamos lo que sucedió cuando Dios coloca al hombre en el huerto del Edén. Aquí, de lo más especial de todo lo que se da es la experiencia que el hombre tiene, el primer hombre, de tener la visitación de Dios de manera personal. Alguien puede tener muchas cosas bonitas alrededor, como Adán las tenía, porque todo lo creado era perfecto. Los animales eran herbívoros, no eran carnívoros, eran pacíficos. Los árboles, todos los árboles que había en el huerto del Edén producían su fruto. Es decir, que no había necesidad que el hombre trabajase arduamente la tierra para que estos árboles, los cuales él trabajaría, le produjeran su fruto. No había necesidad de eso. ¿Por qué? Porque la tierra todavía no había sido maldita. La tierra fue maldita a consecuencia del pecado del hombre. Pero ahora estamos hablando del periodo de la inocencia, el periodo de la perfección. Todo era precioso en el huerto del Edén. Todo. Allí lo coloca. Pero de todo eso que yo le estoy dando a conocer, que era precioso, habían 4 ríos ahí, que se dividían en 4 brazos. O sea, ver esos ríos que se dividían en 4 brazos, no es ver los ríos de hoy, hermano. Todos llenos de excremento, un lodazal horrible. El agua, como dicen algunos escritores, era cristalina. Los peces podían verse de manera visible. Él podía tocar a los animales como los que hoy vemos que son feroces, los leones, los tigres, las panteras. Él podía tocarlos, palpar al elefante, andar con ellos en el huerto del Edén. Y cualquiera al ver ese cuadro diría, hubiese querido estar allí, es decir, trasladarse miles de años atrás para poder ver con sus propios ojos toda esa bendición de la cual el hombre había sido revestido. Pero fíjese, hermano, eso no se compara, esa grande bendición visible no se compara a la grande bendición la cual Dios le daría como privilegio al hombre de visitarlo personalmente. Es decir,
que el tener a Dios es más que todas las cosas creadas. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Es un privilegio. Hay personas que valorizan más las siembras, los cultivos, su casa, la familia. Pero más que la familia, más que lo que tenemos como regalo en su bondad, en su compasión, lo más grandioso es tener a Dios de por medio. Eso usted lo entiende porque usted es cristiano. Antes no lo entendíamos. Antes no le dábamos el valor a Dios que hoy le damos. Hoy le damos nuestro tiempo. Hoy le damos más nuestro amor. Porque la Biblia dice que el que no ama más a Dios, sino que se atreve a amar más, el que ama más a padre o a madre, hermano o hermana, más que a mí, dijo el Señor, no puede ser mi discípulo. O sea que tenemos que amarlo, como lo dice uno de los mandamientos o el decálogo mismo lo dice, que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Amarlo más que todas las cosas que Él nos ha regalado. ¿Entendido? Entonces tenerlo a Dios es tener un privilegio grande. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque Adán, de todo lo creado, Dios lo visitaba todos los días. Y quizás yo sé que algunos de ustedes estudian la Biblia de manera personal, pero hay dos preguntas que a uno le hacen. Estamos transmitiendo a través del internet, más de alguno estará ahí como diciendo, bueno, ¿y cómo es que Dios se presentaba cuando visitaba a Adán? ¿Se presentaba de manera visible o le hablaba únicamente al oído? Dios es espíritu. Pero ese Dios que es espíritu, o sea, cualquiera de estas dos cosas que le voy a mencionar son verdad. Dios es espíritu, Dios puede hablarle a una persona al oído, así como nos habla a nosotros. Porque yo sé que usted va desarrollándose en la vida cristiana, y un cristiano que se desarrolla y no se queda cortito en su desarrollo, esa persona oye la voz de Dios, la voz audible de Dios. Muchos de nosotros le escuchamos. A veces le pedimos a Dios asesoramiento, le pedimos a Dios dirección. ¿Por dónde tengo que irme? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dios nos habla aquí, porque es la Biblia, es la palabra donde Dios nos habla. Pero también Dios le puede hablar a una persona de manera audible. Le habla. Él lo hace. El Dios que es espíritu, probablemente dicen algunos, le hablaba a Adán. Pero otros escritores mencionan y dicen que probablemente también Dios tiene la capacidad de asimilar una forma corpórea. Dios puede hacerlo. Si usted lee la Biblia, aquí mismo en el libro de Génesis, dice la escritura que Abraham comió con Dios. ¿A dónde dice eso, pastor? Bueno, Dios había determinado destruir Sodoma y Gomorra, y descendieron 3 mensajeros de arriba del cielo. 2 se fueron para Sodoma y uno se quedó con Abraham. ¿Quién era el que se quedó con Abraham y que le dio la noticia? Por eso es que el mismo que se queda con Abraham dice estas expresiones: ¿acaso he de encubrir algo a mi siervo Abraham que no se lo diga? Es decir, ¿acaso he de mantener algo en secreto que no se lo diga a él? Porque la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. O sea, no podía encubrírselo. ¿Por qué? Porque cuando alguien es amigo de Dios, Dios no le encubre, Dios no le reserva, no guarda secretos, se lo dice. Si no, lea el 33:3 de Jeremías, que es el teléfono de Dios. Usted se lo puede de memoria. Dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque para los hijos no hay nada oculto. Todo aquel que es amigo de Dios, para usted no hay nada oculto. Por eso es que usted y yo sabemos que muy pronto va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿cómo conocemos eso? Porque eso no está
no está oculto para nosotros. Porque para los hijos ya no hay nada oculto. Por eso es que tenemos un libro en el Antiguo Testamento que es el único libro, en el Nuevo Testamento, perdón, que es el único libro de revelación. Así se llama, el libro de revelación, Apocalipsis. Donde allí se nos da a conocer todas las cosas que van a suceder, porque no hay nada oculto. Sé que hay un cristiano preguntando, hermano, ¿y usted cree en verdad que va a haber arrebatamiento de la iglesia? No le ha amanecido, porque ya está escrito aquí. Y ya no hay necesidad de andar abriendo la boca, se le va a meter una mosca. Es necesidad de leer y de tener conocimiento, estar sabedores de todo lo que viene. Entonces, el que está allí con Abraham es Dios. A eso se le llama una aparición de Jesucristo, una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento. Y todos sabemos que Cristo es Dios hecho carne. Entonces, Dios está con Abraham, Dios come con Abraham, Dios le notifica lo que habrá de hacer en Sodoma y Gomorra, porque no le oculta nada. Que con este ejemplo, ahí estamos hablando de una visitación corpórea. Los ángeles pueden asimilar una forma corpórea para que nosotros los miremos. Sí se puede, sí puede. ¿Qué no sería Dios, que es el que creó los ángeles, nos creó a nosotros y creó todas las cosas que hay en este mundo? Entonces, para ir despejando dudas, ¿verdad? ¿Cómo entonces se le presentaba a Dios a Adán ahí en el huerto del Edén? En mi juicio personal, en mi análisis, en lo que he leído, de manera corpórea. Andaba con Dios caminando en el huerto del Edén. O sea que Adán tenía comunión con Dios. Y si alguien dice, yo pues no creo mucho eso, yo creo que andaba en espíritu. Pues lo mismo, no peleemos. No peleemos. Es igual que le hable, pero es bien lindo que Dios se le presente de manera corpórea. Todos los días Adán lo esperaba, porque todos los días había una cita de Dios con Adán. A la hora exacta Él estaba allí, a la hora propicia Él estaba allí con Adán. Y cuando alguien tiene ese grande privilegio, es más que todo lo que Dios ha creado. ¿Entendido, hermanito? Yo veo a Adán esperando con ansias la hora exacta en que Dios llegaba. Y veo a Dios también revestido de esa ansiedad. Estoy colocándolo en un aspecto humano, ¿ve? Es una frase humana, porque Dios no es igual a nosotros. Entonces, ahí estaba, todos los días, todos los días. Pero vean esto, hay un cambio de esa situación llena de privilegio. Hay un cambio. ¿Qué es lo que produce ese cambio? Dios le había dicho a Adán, mira, de todos los árboles que hay en el huerto del Edén puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, porque del día en el cual del comas, Dios le decreta leyes ahí, le dice, morirás. O sea que tiene que respetar los lineamientos de Dios. Dios crea, claro, no crea una marioneta, no crea un títere. Dios crea un hombre con razón de tomar decisiones en pro, en bienestar del mismo, para poder mantener la comunión con Dios y para mantener su estado de perfección. Él decide si habrá de mantenerse en una condición de bendición o en una condición de maldición. Un títere estaría siendo movido, una marioneta de igual manera, un robot. Pero Dios no creó robot. Dios creó un hombre con voluntad para decidir entre lo bueno y lo malo. Y usted sabe que Dios dice la Biblia que estaba solo. Entonces dijo Dios, le voy a hacer ayuda idónea. Lo adormeció, le sustrae una de sus costillas y crea a la varona, es decir, a Eva. Entonces se la da y él haya complacencia en ella, pero él tenía que haberla asesorado de todo lo que Dios le había dicho, pero no la asesoró. Quizás en alguna cosa de las conversaciones que ellas tenían en el huerto del Edén, algo se le quedó un poquito a Eva. Porque cuando el Satanás mismo toma el cuerpo de lo creado, porque él tomó el cuerpo de lo creado,
O sea, la serpiente ahí estaba. Ahí estaba. No crea que era un animal maldito, horrible, feo. No, hermano. Dios creó a la serpiente conforme a los colores del arco iris. El ver una serpiente, una culebra con ese tipo de colores, a cualquiera lo deja anonadado, es decir, con una boca abierta de ver los lindos colores que hay en algunos de esos reptiles. Entonces tomó el cuerpo, como el diablo, Satanás, es espíritu, y había sido sacado del cielo, y su habitación es en los aires. Ahí fue merodeando cuando vio que ahí estaba la creación de Dios. Entonces fue donde estaba, tomó el cuerpo de la serpiente y se acercó donde la mujer para poder entablar la conversación con ella y poner en tela de juicio, que ese es el inicio, en tela de juicio, lo que Dios había dicho. El diablo es astuto, pero como no sabía toda la información, ella erró en las escrituras. Y eso es tremendo cuando alguien no estudia y erra, le hace caso al enemigo. Dios no había dicho que no lo tocaran, sino que no comieran. Pero la mujer no sabía. No, dijo el diablo, no, si eso no, el día que comas, no, hombre, se te abrirán los ojos y vas a ser como Dios, poniendo en tela de juicio lo escrito, tratando de sacar a la mujer en desobediencia a lo que Dios había expresado. El diablo siempre lo hará así. No le creas a Dios, no creas la palabra, no le creas al pastor cuando te enseña. Vive una vida común y corriente, haz tus propias libertades, desarróllate en ellas. El diablo es mentiroso. Él es el padre, dice la Biblia, de toda mentira. Entonces, por esa misma conversación me voy a saltar varios puntos. La mujer pecó, y cuando pecó, ya ella prácticamente estaba muerta, tal como Dios lo había dicho, porque hay dos tipos de muertes que ocasiona la desobediencia: una muerte espiritual y luego posteriormente la muerte física. Y hay una tercera muerte, que es ser lanzados al lago de fuego. Entonces, cuando Adán llegó, ya la mujer había fallado a Dios, había pecado. No fue Adán a quien el diablo engañó, fue a Eva. Pero como la vio a la mujer, ¿verdad? Él podía decidir si seguir en el estado de perfección o amorar su vida. Pero como amaba a la mujer más que a Dios, tomó del fruto de manera voluntaria lo que la mujer le dio y se lo comió. Allí quedaron ya muertos espiritualmente. Luego morirían físicamente, porque de lo que habían sido creados del polvo, al polvo volverían. Entonces vea usted esto, porque es necesario comentar esto que usted ya lo sabe. Porque a partir de allí, la vida de ambos cambiaría, pero no para bien, sino para su propio mal. Entonces, cuando ellos fallan a Dios, usted sabe de que buscaron hojas de higuera para ocultar su pecado, su desnudez, eso es lo que da a conocer, se cubren, y en ese momento llegó el momento de la cita especial con Dios. Era el momento del encontrarse Adán con Dios. Dios desciende y está por ahí, hermano, buscando a Adán. Y dice la Biblia: Adán, ¿dónde estás tú? Y allá Adán no estaba. ¿Cómo se llama aquí este sitio? Adán no estaba en Las Palmas ya. ¿Cómo se llama la otra colonia o el otro cantón donde está aquí para abajo? Adán huyó para San Sebastián. Ya no estaba en Las Palmas. Salió corriendo. O sea, ¿por qué irrespetó el lugar donde tenía la cita con Dios a diario? Porque ya no era el mismo. Ahora él andaba huyendo, Dios buscándolo, y él andaba escondiéndose entre los árboles del huerto, y Dios diciendo: ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaba, porque Dios es omnisciente y es omnipresente. Él lo conoce todo y Él está en todo lugar. Entonces, ¿qué significa eso? Si Dios decía: ¿dónde estás tú?, es porque Él quería que Adán le explicara qué había pasado
como concediendo la oportunidad para que él se arrepintiera y dijera la verdad. Pero él se escondía entre los árboles. Y cuando Dios lo encuentra y le dice: ¿qué has hecho? ¿Verdad? Y usted sabe lo que sucede ahí en ese intercambio de expresiones ante la pregunta de Dios. Y él responde, no se hace reo de su propia culpabilidad, sino que dice: la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Como diciendo, ella me violó. Seguro, ¿verdad? Seguro, ella tuvo la culpa, me durmió con una diazepam. Y yo de repente ya tenía la manzana aquí trabada. Ese sería un juego de niños, hermano. Eso ni al más incrédulo se le cree cuando dé ese tipo de explicación. La mujer que tú me diste. No, estaba culpando a Dios y culpando a la mujer. Pero él no agarró nada. Así es el hombre cuando peca. Culpa al pastor, culpa a medio mundo. Culpa a los familiares, culpa a la esposa, a los hijos. Es que en la casa no me quieren, mi mujer no me plancha bien, no me lava. ¿A quién no culpa? Así es el hombre cuando está mal. A otros culpa, pero él está limpio, está íntegro. Y luego va hacia la mujer, ¿verdad? ¿Y la mujer a quién señala? A la culebra. ¿Y la culebra a quién señala? Si eso hubiese seguido en la Biblia, al palo. Pero como no sigue eso, no sigue. A cada quien Dios le decreta su maldición. Al hombre, a la mujer y a la serpiente. Usted dirá, pero ¿qué con todo esto, pastor? De todo esto ya visto, ahora es muy fácil interpretar el texto, es decir, a leerlo nuevamente. La frase: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. O sea, explica la causa por la cual él se escondía. Oí tu voz en el lugar de la cita donde nos encontramos todos los días. Y el por qué estoy aquí, Dios, es porque tuve miedo. La primera característica de una persona que está separada de Dios, no importa si es incrédulo o impío. Un impío es aquel que conoció la Biblia, tuvo privilegios, cantó coritos, hasta predicó, y hoy anda cometiendo impiedades. Un incrédulo es el que nunca conoció a Dios. Pero ambos no tienen excusa. ¿Por qué? Porque la característica número uno de una persona que se ha alejado de Dios es que esa persona no está cerca de Dios. Lo primero que le reviste es temor. Mi pregunta es: ¿a dónde nació el miedo? ¿En dónde se originó el miedo que hoy existe en la vida del hombre? Yo leí una frase de un libro que decía: tener miedo no es problema, el problema es que te inunde. Pero las dos cosas son la misma cosa. ¿Por qué? Porque donde hay miedo, el hombre sucumbe y nunca se desarrolla. Pero ¿de dónde se originó el miedo? ¿A dónde nació el miedo, el temor? Hay dos tipos de temores. Uno es el temor de la carne y uno es el temor reverencial. Temor de ofender a Dios. El temor de la carne, entonces, ¿dónde nació? Aquí se dio origen. En los inicios, en Génesis. Pero ¿qué es lo que lo produjo? El pecado. Porque la Biblia no cuenta que Adán antes andaba con miedo en el huerto. Él estaba seguro, porque tener a Dios de nuestro lado, estamos seguros. Y estar en el estado de perfección no produce temor. Una persona que esté bien parada con Dios no anda con miedo. No anda con miedo. Hermano, va a ir a predicar allá por aquellos callejones. Amén, hermano. Pero allá dicen que hay hombres peligrosos. Allá vamos, hermano, no hay problema. De todas maneras, Dios sabe hasta dónde vamos a llegar. O sea, no anda con miedo. ¿Por qué? Porque su seguridad es Dios. Pero mande a alguien que ande aguado. Mande a alguien que ande escondiéndose, viviendo una vida de pícaro. ¿Ah?
mándelo. Mande a alguien que se roba los diezmos. Mande a alguien que se roba las ofrendas. Mande a alguien que se echa sus canitas en el aire afuera de la iglesia. Mándelo. Y dígale, hermano, ¿usted cree que tiene la capacidad de ir a predicar allá, como me dijo joven allá, San Sebastián, las iguanas? ¿Ve? ¿Cree que puede? Ay, hermano, fíjese que dicen que están descuartizando. Pregúntele dónde viene su miedo, porque en alguna picardía anda. Todo aquel que anda de la mano con Dios está seguro. ¿Cuántos dicen amén? No teme. No anda con miedos. No anda con temores. Algunos que no le tienen miedo a los hombres, no que a los perros. Me acuerdo un hermano que yo en los inicios, cuando Dios me llamó a los 19 años, hasta historia ya es. Una vez, como yo tenía un cargo sobre él, yo era su supervisor, él era mi líder. Le dije, hermano, vaya por ahí, hermanito. Entonces, a la media hora que yo lo había mandado, yo venía de regreso. Y le dije, ¿por qué viene de regreso? Tenía que ir a invitar. Es que, hermano, ahí hay un portón de silla, perros bravos. Entonces, no, hombre, le dije, no tema, vamos, le dije, vamos. Y fui con él. Vamos, hermano, le dije. Y tocamos el portón. Ahí estaba el rótulo, perros bravos. Y cuando tocamos, salió una señora. Sí, dijo, ¿en qué les puedo servir? Venimos a invitarla porque fíjense que tenemos un grupo de crecimiento por ahí. Predicamos el mensaje del evangelio. Ahí oramos por los enfermos, por sanidad divina. Vaya pues, me dijo, voy a llegar, me dijo, con mis hijos, me dijo la señora. Dispense, le dije yo, antes de que nos vuelva a cerrar la puerta. Aquí hay perro bravo, me dijo. Y se tiró la gran carcajada. ¿Por qué? Me dijo. Es que ahí dice perros bravos. Entonces viene y llamó a 5 perros y llamándolos, de aquellos perros cara de ratas eran, de los chihuahuas chiquitos, y el hermano le tuvo miedo. Pero yo me reía que cuando el hombre está separado de Dios, anda en pecado, a todo le tiene miedo. Esa es la primera característica por el cual Adán ya no estuvo en la cita de Dios, porque tuve miedo, le dijo. Presénteme usted en la Biblia en dónde es que Adán antes presentó esta característica. O sea, se le presentó esta situación, esta característica de estar caído. Mi Biblia no me habla de que él antes haya tenido miedo. ¿Por qué? Porque estaba bien. Estaba bien. Por eso es que usted como cristiano no tiene ni que tener temor ni de la muerte. Hay muchos cristianos en las iglesias evangélicas que cuando uno les habla de los temas de la muerte, rápido se ponen a temblar. Y no Cristo, lo que antes nos atemorizaba, porque la muerte es el instrumento del diablo. Pero ¿qué hizo Cristo en la cruz? Aquello que nos atemorizaba. Muerte, dice la Biblia, yo seré tu muerte. En la cruz del Calvario, Cristo venció al diablo, expuso a los demonios a la vergüenza pública, como dice Pablo, los exhibió. Venció al pecado y venció la muerte. Vencida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Para el cristiano ya no hay muerte. Hemos pasado, dice Juan, de muerte a vida eterna. Entonces, hermanito, por eso es que cuando yo ando predicando en varios lugares y a mí me han amenazado, hermano, cuando llego a predicar. Y me dice, esto te vamos a hacer. No, si es mi día, pues. ¿Yo con qué me voy a defender si soy cristiano? Y ahí me imagino que yo cargue un cuchillo aquí. Cuidado con que me toquen. Cargo uno de un yatagán grande. No, yo no ando nada. Si la única arma que yo cargo es esta, ¿ve? Es esta. ¿Cómo me voy a defender? El que me defiende a mí es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y les defiende. De los que le temen. Pero que hay aquellos que andan pícaros. Que hay aquellos que andan picareando, mano. Andan viejando cipotas.
Porque algunos a eso llegan a las iglesias evangélicas, abiertas y potas. Ahí vamos a la iglesia hoy, pues, ahí está la Chele. Ahí está la morena colocha, vamos vos. Tengan mucho cuidado. Porque ese es el tipo de personas. Y hay quienes muestran que son como campeones, se creen valientes. Una persona que se para como arrogante, como prepotente, es la persona más débil. Es la persona que está llena más de miedos. ¿Por qué? Porque está separada de Dios. Una persona separada de Dios anda con miedos. Ahí vemos eso en Adán, la primera característica. Tuve miedo. Por eso es que me escondí. ¿Cuál es la segunda característica aquí? Que el que le ha fallado a Dios ya no ama oír su voz. Mire el que tiene a la par, mírele la cara y pregúntele, por favor, pregúntele. Hey, dígale, hey hermano, hey hermana, pregúntele. ¿Amas la palabra del Señor? ¿Amas oírlo a Él? ¿Por qué me está viendo a mí? Mire el que tiene a la par, le dije. A mí me está viendo así. Entonces, no, mire el que tiene la par suya. ¿Amas oír la voz de Dios? ¿Ah? ¿O es de aquel tipo de cristianos que dicen, el pastor a mí me está tirando? Cuando andamos mal, si la palabra nos habla, aceptémosla tal como venga. ¿Ah? Por eso es que la Biblia dice, si hoy oyerais mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. No se le olvide esa segunda característica. Una es, la gente con miedo anda. ¿Pero por qué anda con miedo? Si una persona que tiene a Dios de su lado está seguro, pues. Si no, lea el Salmo 91. ¿Ah? Caerán 1000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Segundo, veamos el panorama de Adán. ¿Amaba sí o no el que Dios no estuviera presente ahí? ¿Amaba esa visitación de Dios sí o no? Si todos los días estaba allí. Amaba oír a Dios hablar, hermano. Él andaba con él en el huerto, lo amaba esa palabra. Pero cuando una persona se aparta y peca, ahora usted va a ver esto. Hay hermanos, yo he estado en varios lugares, hermano, donde fíjese que aquí, yo encomio, es decir, felicito a las personas que están aquí como cantantes. He ido a lugares en donde cuando la prédica viene, los cantantes están contando chistes afuera. Contando chistes o comiendo las pupusas de allá. ¿A dónde tienen que estar los cantantes después de cantar? Adentro. ¿Por qué? Porque la característica de alguien que está bien con Dios es que ama su palabra. O sea, ahí es donde yo no es que esté juzgando, sino que es el análisis propio de la Biblia. Sabiendo una persona que aquí adentro hay culto, ¿por qué no entra? ¿Ah? ¿Por qué no entra? Ahí está escrito. Porque este no es su ambiente. ¿Saben qué dicen muchos? No, hombre, men, así me dijo un hermano. No, hombre, men, me dijo. Yo no quiero entrar, me dijo. Si no, ya tienes a Cristo, pues me dijiste que 6 meses tenés de haberte convertido. No, hombre, men, me dijo. Es que fíjate que me dijo, no es mi onda todavía, me dijo. Lo que me dio a entender es que no es nacido de nuevo. Porque una persona que no es nacida de nuevo, no le agrada oír la palabra, no le agrada cantar coritos, por aquellos que estaban con la boca cerrada cuando los hermanos estaban alabando. ¿Por qué no abre usted la boca cuando se está cantando? Es que no me puedo la alabanza, chalaléyela. ¿Sabe qué es chalalear? ¿Algún día usted ha estado chalaleando en el baño? ¿Ah? Cuando no tenemos buena voz, chalaleamos. El hermano, el pastor cantó una alabanza muy linda. Me gusta esa alabanza. Entonces yo no me la puedo, pero estaba chalaleándola. No chalaleaba usted en el mundo antes una canción del mundo, cuando no era cristiano. No se la podía. Entonces, ¿por qué no en Cristo? Porque somos tan cerrados para alabarle al Señor. Pero ahí es el análisis. ¿Será porque no ha nacido de nuevo?
Se siente incómodo porque hay quienes se retuercen puros gusanos así. Y no le gusta estar adentro, porque este no es su ambiente, no es su hábitat. Puede ser que haya nacido de nuevo, pero puede ser que haya pecado. Puede ser que esconda alguna falta y le incomoda. Le gusta más oír las alabanzas, pero cuando viene el mensaje de la palabra, le incomoda. Ya no quiere oír la palabra, ya no es como antes. Y esa es la segunda característica. Y esta es seria, hermano, como la primera. Porque Adán, si no estaba en la cita, ahora estaba lejos. Una persona que está lejos es porque ya no ama la palabra. Adán tenía amor por oír la voz de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí antes no teníamos amor por ser los primeros? Hoy esperamos que sean las 7 para ir de la casa, 8 de la noche, para que no los vean salir con la Biblia. Pero antes éramos los primeros. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestro primer amor. Y cuando alguien está en su primer amor, es el primero. Hermano, ¿y por qué viene tan temprano? No, hermano, es que a mí me gusta comenzar calientito el pan, hermano. Desde del principio hasta el final. Desde las alabanzas hasta la palabra. Pero hay quienes inventan. Por allá oí un hermano que inventaba, hermano, ¿por qué? Le digo yo, tenía privilegio del diaconado. ¿Y por qué viene noche? Es que se le poncharon las llantas al carro y no tenía carro, hermano. Pero esa era su excusa. A él se le habían ponchado las llantas. Él ya no tenía gasolina. Pero todo aquel que tiene más que gasolina, tiene aceite en la lámpara. Espíritu Santo, pues, no pone reparo. No pone reparo. Sino por el contrario. Ama la palabra. Estima oír la voz de Dios. Por eso es que usted va a oír hermanitos que dicen: no, hombre, hermano, si doy esta gran caminada es porque aquí me gusta que Dios me hable. Porque hay hermanos que caminan distancias, kilómetros para llegar a oír el mensaje. ¿Por qué? Porque aman la palabra. Pero cuando alguien ya no ama la palabra, se distancia. Porque esa es la característica segunda de un caído. Pero mire, a pesar de presentar estas dos características, porque yo se las quiero preguntar a ustedes ahorita, porque son a quienes yo estoy enseñando la Biblia. ¿Cuántos de ustedes están cerca de Dios todavía? ¿Ah? Amén, dijo. Levántenme la mano, ¿cuántos están con miedo aquí? ¿Ah? Ni amén dicen. Levántenme la mano, ¿cuántos están libres de todo temor? Hola, que entienda. Juan escribe en una de sus epístolas, porque Juan escribió el Evangelio de Juan, las epístolas juaninas y el libro de Apocalipsis. Entonces, en una de las epístolas juaninas, Juan dice: el amor de Dios. Yo leía los originales del griego, esa expresión me gustaba. Y dice así, mire, hermano: el amor de Dios sustituye el temor. La frase original es de la versión de 1960 que yo cargo acá. Dice: el amor de Dios quita el temor. Cuando usted tiene el amor de Cristo en su corazón y usted está bien, usted no anda con miedo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios viene a sustituir el miedo que antes teníamos. Si antes temblábamos, hermano, no, hombre, pero éramos bien fiesteros, mire, hermano, bien fiesteros, hasta trasnochábamos y andábamos y sabíamos cuando alguien nos encontraba y mire, si te pasa algo y te morís así, no, yo no me quiero ir al infierno. Miedo de ir al infierno, miedo de morirse. Hoy no, nosotros entendemos que nuestra vida tiene un inicio y tiene un final, pero ese final es Dios quien lo decide, no el hombre. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Entonces, cuando una persona está desubicada, anda con miedo. Hermano, fíjese que el médico me dijo que me iba a morir. No todos vamos por ahí, pues. ¿Ah? ¿De qué se aflige? ¿No es de Cristo, pues? No, hermano, es que me dijo un hermano: ya tengo trauma, tengo una psiquis, me dijo, y acá siento las palabras de tierra.
Si en la caja van a caer las palabras de tierra, en su cuerpo no. Pablo dijo estas expresiones: esto corruptible se vestirá un día, dijo Pablo, de incorrupción. Esto, es decir, que esto que va al polvo, un día va a ser un cuerpo glorificado. Entonces, ¿por qué tememos, pues? Hay quienes temen porque la esposa los deje, como ya los dientes nos están cayendo. Mi amor, no me vas a dejar. Un hogar seguro en el evangelio no tiene por qué sentir miedo. O todo está deteriorado en este país, El Salvador, hermano. La economía se está viniendo a pique abajo. Yo no sé si yo voy a la quiebra en mis siembras. ¿Por qué teme? Si usted no depende del gobierno. Todos los evangélicos dependemos del Señor solamente. No dependemos del gobierno. ¿De qué teme? Algunos tienen hasta temor que los echen del trabajo. ¿De qué teme? Si todo está seguro en Dios. Nuestro futuro, hermano, como cristiano, está asegurado. Ahí por ahí un hermanito llegó a la iglesia y me dijo: pastor, me dijo, aquí me manda el Señor con una revelación. Me la dio, hermano. Démela, le dije, de la revelación que tuvo conmigo. Lo vi bolo, pastor, me dijo. ¿Y qué más? Le dijo, lo vi tirado en una cuneta, me dijo. Se puso a llorar. ¿Y qué más? Lo vi peludo, me dijo. Ay. ¿Y qué más? Lo vi sin dientes, me dijo. Pero que sentí un diente flojo, dije yo. Me vio hecho pedazos, hermano. Y me dijo: he estado orando por usted para que usted no se vaya al mundo. Yo le dije: hijo, lo que tú vistes fue mi pasado. Y quien te puso esa revelación, que no es de Dios, es el diablo. Porque el diablo es mentiroso. Así no quiere ver a los pastores sin dientes, borrachos, tapones de cuneta. ¿Sí o no? Así nos quiere ver el diablo, tirados en la cuneta, todos rotos, malolientes. Pero yo no veo ese futuro para mí. Yo veo un futuro seguro. Y óiganme los amigos que están aquí. Si tú tienes un futuro lleno de incertidumbre y te ves como lo más peor, como lo más vil, en Cristo todo está seguro. Todo. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Los temores nos inundan. No amamos la palabra. No queremos nada con Dios. Mire, hermano, ustedes son dichosos aquí en este cantón, en este caserío. Yo cuando vengo acá me familiarizo donde yo me crié. ¿Por qué? Ustedes tienen casa, ustedes tienen comida. Yo me crié en un lugar donde había pobreza extrema, donde mis roperos eran cajas de cartón de este porte. Pobreza extrema, donde al ver a mi madre y mis demás hermanos, nadie daba, nadie aseguraba nada de que nosotros, en el caso mío, que era el último de mis hermanos, hubiese estado en una posición de exaltación. Nadie daba nada. ¿Por qué? Porque mi padre era alcohólico y ese era el modelo de mi casa. Y las señoras del barrio decían: esos niños cuando crezcan van a ser chichi pates igual que el papá. Chichipates. ¿Usted sabe qué es un chichipate? Chichipates. Van a ser borrachitos igual que el papá, decían. Y es cierto, porque en los 31 y los 24 ya me lo echaba yo. Chiquito, hermano, así, el burrunquito, gordito. Ya me los echaba. 24 y 31, bien tralladito, con Coca-Cola y guarito. El gordito, bien hundidito. Entonces cualquiera puede decir: ese no va a hacer nada en la vida. ¿Quién te ha dicho eso? El diablo. Pues yo te traigo una buena noticia. Cristo dijo estas frases: separados de mí, nada podéis hacer. Pero dijo el Señor estas palabras en Juan: toda rama, todo pámpano es una rama, que está unida a la vid, produce fruto. Nosotros estamos como injertos en esa vid. La palabra vid en una versión actualizada dice, no dice que Cristo es la vid, dice: yo soy el tronco y nosotros somos la rama. Por eso es que somos quienes somos ahorita. ¿Por qué? Porque todo aquel futuro que teníamos como lleno de incertidumbre, Cristo lo cambió. Hoy estamos cerca de Él y somos los hombres más felices.
Somos felices los evangélicos, hermanos. Mira la cara que paran las hermanas a ver. Entonces ellos están diciendo gloria a Dios, aleluya, amén, dicen. ¿Y los demás? ¿Por qué? Porque hay muchos que caminan infelices. Porque todavía guardan cositas. Guardan pecados allí que no los deja ni dormir, solo con insomnio pasan. Ay, no sé por qué ya tengo 4 días de no dormir pensando en el otro hombre. ¿Ah? Pensando en el otro hombre. No, hombre, cuando una persona está tranquila, no le anda poniendo ni trancas a la puerta. Es que dice, le pongo 10 trancas porque ayer se metieron donde la hermana Chila. Y ahí duerme a la par de la puerta la pobre. Y el hermano ahí, diácono la par también, con el corvo todo mojoso. No, hombre, hermano, ¿qué dice la Biblia? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Ah? Entonces, cuando un cristiano anda bien parado, la gente del mundo lo respeta. Por allá un jovencito se había metido en una agrupación de jóvenes. Y miren, estos jóvenes allí en esos lugares tienen disciplina, más que los evangélicos. Y como andaba jugando, hasta se bautizó. ¿Y sabe qué le dijeron? Le dieron una tunda. Y le dijeron, párate bien, le dijo. Si sos de nosotros o sos evangélico, le dijo. Y llegó llorando, hermano, me dijo, hoy sí me van a dar, me dijo. Que te la den, le dije yo. Y porque andaba bromeando, ser cristiano, hermano, andaba bromeando. Ocultándose dentro del evangelio. Así hay pícaros que se ocultan, pícaros también. Y lo definieron, mire, hermano. ¿Sos o no sos?, le dijeron. Y se afirmó, hermano. Pero era de aquellos que cada rato estaba dentro del templo y viajando para afuera. Con miedo. Hasta las personas de afuera te respetan. Sabes dónde tú estás parado. No estamos parados sobre arena movediza. Nuestra casa está fundada sobre la roca, que es Cristo, el Hijo de Dios. No hay otro. Si alguien anda con temorcito, ¿verdad? Y ya no ama la palabra, sino que se queda afuera, te tengo una buena noticia, Apocalipsis capítulo 3. Termino con esto. Si sacaste al Señor, no le amaste, ya no es tu primer amor. El Señor dice, aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese texto nos habla de volver a recuperar lo que hemos perdido, que es más importante que todo lo que tenemos en nuestra casa, que es la comunión con Dios. Todo aquel que tiene comunión con Dios vive despejado de toda cadena, de toda incertidumbre, de todo trauma, de todo temor, y sigue predicando, sigue enseñando el evangelio. Si aquí hay personas que tienen miedo, ya no aman la palabra, en vida es cuando Dios concede las oportunidades. Después de muerto ya no hay nada. La Escritura dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Todos vamos a partir un día, pero mientras estemos bien en el Señor, ¿por qué temer? ¿Por qué tener miedo? Sin el Señor todo está bien. Mira el que tiene la par hoy. Pero pregúntele, ¿verdad? No me va a caer viendo otra vez hacia mí. Pregúntele, de verdad, pregúntele. ¿Cómo está tu relación con Dios? Pregúntele. Mire, si lo hace, qué obediente es usted, hermana. Pregúntele, aunque se enoje. Se va a sentir con malestar, no con usted, sino conmigo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque cristianismo es relación con Dios. Si usted ha roto esa relación, va a ver cómo le va a pasar. Ya no va a amar la palabra. Va a ir a la congregación a la hora que usted le plante la gana. Hermano, que tengo 15 días de no verlo. Ay, cállese, hermano. Estuve en Honduras. En Júpiter andaba, en Saturno, en la luna. Porque ya no ama la palabra. El que ama la palabra no pospone la cita con Dios. Está libre de temores. Por eso me escondí, le dijo.
Porque tuve miedo. Pues sí, había pecado y había fallado. ¿Dónde no? Por eso es que no hay cosa más linda que andar bien con el Señor. Que andar bien con el Señor. Máximo en estos tiempos, hermano, en estos dorados tiempos, tenemos que andar bien con el Señor. Tenemos que andar bien paraditos los evangélicos. ¿Ah? Máximo los jovencitos y los viejitos también, mire, como yo. Tenemos que andar bien parados, porque hay quienes todavía se les salen las pepas, los ojos cuando ven una cipota de 14 años. Ay. Luyita, decía un hermano. En lugar de cuidar a su esposa, a sus hijos, su comunión con Dios, nadie tiene que romperla. Tenemos que andar bien parados. Los tiempos son peligrosos. Así escribe Pablo a su hijo Timoteo en la fe. Tiempos peligrosos. Pero más que decir tiempos peligrosos, el arrebatamiento de la iglesia se va a dar un día de estos. Porque todas las características, señales ya han sido dadas, señores. El Señor no viene porque ellos miedosos o por los pícaros que esconden. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Usted sabe, sin mancha es sin pecado. Sin arruga significa hipócrita. Porque hay mucha gente metida en las iglesias que son hipócritas. Porque arruga significa doblez de piel. Ese es. Una persona que tiene doble vida está arrugado. Mira el que tiene la par de 14 años. Él viene por una iglesia que tenga comunión con Él. ¿Cuál fue la característica de Enoc cuando fue levantado cuerpo, alma y espíritu? Dice que caminó de la mano con Dios. Es decir, no así agarradito de la mano, en comunión con Él. Si alguien ha roto la comunión, mire hermano, más le vale hoy no posponer este momento. Porque un día de esto vamos a recibir una sorpresa enorme. Muchos cristianos, muchos pastores, estamos sintiendo lo que la gente llama una corazonada, pero no es corazonada, sino es un sentir. Viene un terremoto cuando nunca lo ha habido en Centroamérica. Y tenemos que estar preparados. Muy preparados, hermanito. Agarrados de la mano de Dios. No es nada lo que sucedió en México. Tenemos que estar agarrados porque la Biblia dice, 2 estarán en un lecho. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en un molino. Es decir, en sus labores cotidianas. Uno será tomado y el otro será dejado. Tenemos que estar con ese temor permanente. Si usted ha abandonado la oración, busque la oración. Si ha abandonado la lectura de la palabra, busque leer las escrituras más que nunca. Haga como el salmista que dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Voy a hacer una oración para los que todavía tenemos sinceridad de corazón. En las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto.